Bueno, a ver chicos, pues os voy a contar, he preparado unas diapositivas, ¿vale? Para contaros lo que sería la segunda parte de lo que os conté hace, no sé cuándo fue, mes y medio por ahí, sobre la herramienta de Terraform, ¿vale? Entonces, vamos a ver. En principio os hablaré de hacer un repaso a lo primero que hablamos, de los comandos del ciclo de vida, de un poco qué era Terraform. Después entraremos en una funcionalidad que se usa bastante, que son las templates, la posibilidad de poder renderizar templates dentro de los proyectos de Terraform. Hablaremos un poco de las funciones de depuración del código que tiene Terraform y algunos consejos o cositas que yo me he ido encontrando en el uso, ¿vale? De Terraform. Entonces, ¿dónde están los controles de esto? Vale, como he dicho, un pequeño repaso a lo que era Terraform. No sé si os acordaréis más o menos. Jorge sí que lo ha usado más. Ellos dos lo han usado bastante poco y Oscar yo creo que no lo ha usado. Bueno, pues Terraform es una herramienta de las llamadas de infraestructura como código, ¿vale? O sea, es desarrollada por HashiCorp y te permite en ficheros de texto eh, codificar, digamos, una infraestructura, o sea, definir, pues, cuántas máquinas virtuales voy a tener, qué redes, qué almacenamiento, y eso tenerlo, pues, versionado en tu repositorio de código y demás. Soporta gran cantidad de proveedores cloud, tanto privados como públicos. Ahí pongo unos ejemplos, aunque la lista es, yo que sé, habrá 70, 80 proveedores, ¿vale? Desde Amazon Web Service, Azure, Google Cloud Platform, OpenStack. Si recordáis de la otra formación, varios de los elementos que vimos que formaban Terraform eran pues providers, que es definir pues si esto lo voy a usar contra Azure, contra Amazon, los propios recursos, se podían usar variables como en cualquier otro lenguaje, plantillas que las veremos hoy, las templates, un elemento que se llama data source, que a lo mejor no sé si os acordaréis, pero te permitían, por ejemplo, pues yo quiero filtrar que cada vez que despliegue máquinas de CentOS sea el último CentOS que haya. Te permite hacer un filtro, digamos, en el catálogo, en este caso de ese proveedor cloud, y no tener que tú decirle, no, pues quiero, y tener que hardcodear, digamos, la versión que quisieras desplegar, ¿no? Eso, entre otras cosas, es lo que hacen los data source. ¿Hasta aquí está claro? Así que, no, sí tiene infraestructura como servicio, pero como código. Claro, pues tú imagínate que tienes que desplegar un clúster de 10 máquinas en Azure, ¿no? El método tradicional antiguo es me voy a la consola, despliego una máquina, voy a la segunda, despliego otra máquina, voy a la tercera y así, ¿no? Ese proceso, aparte de ser lento, si dentro de 2 semanas tu jefe te dice, vale, pues ahora quiero hacer esto también, pero en la zona de Estados Unidos, vuelve a hacerlo. Pues tú tendrías que volver y hacer otra vez lo mismo. Pues, aparte de la lentitud, con la posibilidad de que cometieras varios errores, porque si tú haces 5 veces lo mismo, es muy probable que las 5 veces las hagas diferente, pues muy pendiente que estés. Entonces, las herramientas de infraestructura como código te permiten definir eso en ficheros de texto, con las posibilidades que te da de reutilización, de saber que si lo haces 5 veces, las 5 veces te va a salir igual, claro, porque ahora veremos un ejemplo aquí. Esto es un ejemplo de una virtual network, cómo se definiría en un fichero de texto. Esto, si tú lanzas, digamos, este fichero al final de Terraform contra Azure, esto a él le llega una orden, digamos, a la API interna de Azure que es, pues vale, desplígame una VNet con esa dirección en Francia Central. Esto tú lo podrías hacer vía web, ¿no? Pero a esto es a lo que se le llama definir una infraestructura en código. Al final todas las grandes nubes públicas tienen sus herramientas para hacer esto. Lo que pasa es que son propietarias de ellas. Lo bueno que tiene Terraform es que desde una sola herramienta tú puedes usarlo pues contra Azure, contra Amazon. Entonces no tienes que aprenderte cada herramienta de cada cloud, digamos, sino que se impone en los últimos años pues el tener esta herramienta, digamos, open source para hacer estas tareas.
Usa un lenguaje propio de alto nivel con sus limitaciones, como veremos después, un lenguaje propio que tiene funciones, por ejemplo, que se llaman las built-in functions, pero no permite definir funciones por el usuario. O sea, lo que podrías hacer en un Python, que es definir una función por usuario, pues aquí de momento no se permite. O sea, se permiten las funciones que ya define el sistema. Y al final tú te creas un proyecto en un directorio, pues proyecto Big Data as a Service, y defines tus ficheros de Terraform en ficheros .tf. Cuando tú haces una planificación, una serie de comandos que ahora recordaremos de ciclo de vida, él lo que va a hacer es leer todos los ficheros que tengas .tf, va a decir, pues vale, con todo esto que he leído, me sale que quieres crear 25 recursos, son 3 máquinas virtuales, 4 redes, no sé qué, ¿estás de acuerdo? Ese es el funcionamiento básico. Él no te dice en ningún momento en cuántos ficheros .tf lo quieres dividir. A mí me gusta el método de crear un fichero .tf por cada tipo de recurso, pues las VNet en un fichero, las máquinas virtuales en otro fichero. Hay gente que crea un main.tf y ahí mete un churro enorme. Ya eso es un poco como cada uno quiere organizarse. Solo hay que saber que él va a leer todos los .tf que se vaya encontrando, ¿vale? En el proyecto. Si recordamos, había una serie de comandos de ciclo de vida que eran los básicos en Terraform, que son tal que así. No sé si esto se verá grande o no, o si lo veis. ¿Lo veis bien? No me acuerdo cómo era aquí, hacerlo más grande en el mapa. ¿Cómo? Command más. Ah, vale. Command más. Sí que me vuelvo loco con el teclado de esto. Y en mi caso no será command más, será control. Claro. Vale, esos son los comandos básicos de Terraform, ¿vale? Los comandos de ciclo de vida, hay varios que ya os conté en la primera formación, en la introducción a Terraform. Al final los básicos, cuando tú creas tus ficheros .tf en tu proyecto, haces un init, que lo que te hace es inicializar el directorio y decir, vale, estás usando Azure, me bajas una serie de plugins porque tú los tienes que usar y es lo que te hace el init, ¿vale? Como te dice aquí. Te inicializa el directorio de trabajo. Después, el otro comando normal que uno lance normalmente será un plan, que es algo previo a aplicar cambios. Y en el plan te va a decir, pues, la planificación que él tiene según los ficheros que tú has creado, ¿vale? De qué estado deseado quieres tú conseguir. Pues voy a desplegar, pues eso, 50 recursos de este tipo y no haría nada. El plan simplemente te muestra, ¿vale? El apply ahí va a hacer otra vez esa especie de plan previo, además te va a preguntar, oye, ¿quieres desplegar esto en Azure? ¿Estás seguro? Tú le darías a yes y lo desplegaríamos, ¿vale? De hecho, si yo voy aquí, podremos ver que si hago un plan, bueno, aquí yo porque tengo una variable que la pido como entrada, que es la clave pública de las máquinas, ¿vale? Él va a empezar a hacer un cálculo ahora y va a decir, vale, de todo lo que tienes, de todo lo que me has dicho en un fichero y con respecto a lo que hay en remoto, porque hay un fichero importante que en Terraform se crea, que es el .tfstate, que él guarda ahí, es un JSON y él va guardando ahí, digamos, lo que tiene desplegado en esa nube, para hacer una comparación con los ficheros que tú tienes con el estado que tú quieres conseguir. Entonces, en base a esa comparación, él te dice si hay que agregar algo nuevo, si hay que quitar algo, si hay algún error. Como yo ahora mismo no tengo nada desplegado, el plan que me dice que añadiría 35 recursos, no cambiaría ninguno y no destruiría ninguno. Entonces, si vamos recorriendo un poco el plan, pues lo que te va diciendo, por ejemplo, aquí nos dice, voy a añadir esta virtual network en base a lo que tú me has dicho, voy a añadir un fichero inventario, voy a añadir una máquina virtual con estas características que estáis viendo aquí. Es simplemente tener un poco una visión, ¿vale? Eso ahora después lo contaré en algunos de los consejos, cosas que no se deben hacer.
Cosas que nunca se deben hacer en Terraform, ahora después lo contaré. Vale, cosas interesantes que vamos a ver. Lo que son las templates, ¿vale? Que esto en la introducción a Terraform no se habló. Las templates te permiten, pues, en base a un tipo data source, renderiza un fichero. ¿A qué me refiero con renderizar un fichero? Nos permite también usar variables en ese fichero y son ficheros que se definen como .tpl. Si yo me voy aquí a uno de los ejemplos que tendré de templates, un caso muy útil es poder crear un inventario dinámico de Ansible, ¿vale? Es para lo que yo, por ejemplo, lo he usado. Al final un fichero TPL no es más que un fichero de texto en el que yo le puedo pasar unas variables que lo he definido en el fichero de template, que ahora lo veréis, y en tiempo de ejecución él renderiza, él saca el valor de esto y te lo pinta en el fichero. Eso sería, Eso sería un poco el uso básico de una template. Como os he dicho, un caso de uso que yo lo veo bastante útil es la posibilidad de crear un inventario dinámico de Ansible. ¿Por qué? Porque en el fichero donde yo defino la template, que también lo hemos visto aquí, nos dice que es un tipo de data source, así se declara la template, ¿vale? Es un tipo de dato template file. El segundo argumento siempre cuando definimos tipos de estructuras en Terraform es un nombre interno que tú le das, ¿vale? Sobre todo aquí le puedes poner lo que te dé la gana. Cuando yo defino un tipo resource máquina virtual de Azure, yo aquí le puedo poner máquina virtual 1. Al final es un nombre interno que tú después vas a usar, ¿vale? Para llamar a unos recursos dentro de otros, unas referencias internas que se llaman. ¿Qué nos pide para declarar un tipo template? Pues que dónde va a estar el fichero, de esta manera, ¿vale? Y después se nos abre un apartado para las variables que preveemos que vamos a usar en esa template. Y aquí tendríamos un ejemplo de un fichero .tpl donde usaríamos una de las variables que hemos declarado arriba. Cuando tú hicieras un apply en Terraform y construyeras tu infraestructura, construiría esta template pasándole el valor de esas variables. O sea, al final creo que es sencillo, ¿no? De entender. ¿Tenéis dudas con cómo se define una template? Un caso un poquito más avanzado es lo que os he dicho. ¿Qué hago? Yo despliego mi infraestructura, en este caso contra Azure, y como yo quiero usar la template para crear un inventario dinámico de Ansible, lo que hago es que a la misma vez que se crean las máquinas, voy obteniendo las IPs de esas máquinas y las voy pintando. Entonces yo lo que le he añadido aquí es que además de decirle, oye, el fichero template es este, me voy quedando aquí con una serie de variables. Yo le digo que los workers pues son el tipo Azure Virtual Machine, el tipo workers, que yo lo tengo definido, y te me traes la lista de nombres. Y yo me lo guardo aquí. Entonces, una vez que me guardo estas tres cosas, después Terraform tiene una funcionalidad que es escribir un fichero local, ¿vale? ¿Qué le digo que cuál es el contenido? La plantilla renderizada y que se llama así. Entonces esto, tal y como él va creando recursos y va obteniendo los nombres, los va guardando aquí, me va pintando este ficherito y me lo va rellenando, ¿vale? Entonces hay ya posibilidades por las que a uno se le ocurran. Y es uno de los usos típicos que se puede hacer en la construcción de plantillas, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Impresiones, ideas. Juanca, que te veo ahí pensativo. No, pero sabes cómo poner lo de los mates. No, eso estaba ahí pendiente, claro. Eso está ahí pendiente, porque Sí, al final el uso es bastante básico porque él va haciendo... Si te fijas, el join que voy haciendo es con al final un salto de línea. Entonces, claro, ahí habría que darle una vuelta cuando además tienes en la misma línea variables definidas.
Pero al final el uso de template, pues ya digo, es sencillo. Fichero.tpl y aquí tú definirías tus variables que después las vas a renderizar con el valor que obtenga de donde sea, ¿vale? Y ese sería un poco el uso de las templates. Vale, hay formas de depurar tu código en Terraform, ¿vale? Porque es muy loco. Tú haces un apply, si tienes algún error en el apply te lo va a decir, pero eso es como un poco a lo bestia, ¿no? Hay maneras de depurar un poco en Terraform y una de las opciones que te da es la llamada consola, ¿vale? Yo me voy a mi terminal y yo puedo hacer un Terraform console, ¿vale? Esto me abre una consola que lo que me permite es probar funciones que incluye Terraform para después ponerlas en mi código y ver si funciona bien. Si tengo yo una serie de recursos desplegados, yo aquí podría ver el valor, yo aquí podría hacer una especie de eco de dime de la Virtual Machine Manager, dime su IP, ¿vale? Puedo probar funciones, como os he dicho. El uso sería, pues, Terraform Console, opciones. Ese sería el uso básico, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas opciones. Puedo mostrar el valor de algunas variables que yo tenga definidas, ¿vale? Simplemente escribiendo var. El nombre de mi variable, me mostraría el valor. El uso de funciones, como os he dicho, Terraform viene con una serie de funciones ya creadas, ya que el usuario no puede definir funciones, y usaríamos esta sintaxis. Una función típica, codificar en base 64, ¿vale? Base 64 en code, y yo le paso un string. Yo le digo hola y él me devuelve el string codificado. Al final son pruebas un poco que tú puedes para usar. Este tipo de funciones después también las podrías usar en cualquier expresión en tu código de Terraform, ¿vale? Hay otra también bastante útil, como os tengo aquí el ejemplo de, dada una IP, me devuelve su máscara de su red. Hay un montón de funciones que si nos vamos a la documentación de Terraform, veréis que están organizadas por tipo y ya es un poco lo que necesitemos usar. Creo que es la versión que va ahora de Terraform, que creo que es la 0.13, creo, no lo recuerdo, van agregando cada vez más funciones. Y bueno, yo no he usado muchas de las opciones que hay. Los joins sí que lo he usado, como antes lo hemos visto en el inventario dinámico. Funciones de, pues eso, de cadena, funciones de colecciones. 50.000 funciones aquí que yo la verdad no he visto ni un 1% de las que hay, ¿vale? Entonces, ese sería el uso básico de las funciones, estas que tienen precargadas Terraform. Otra herramienta que tiene Terraform para depurar código sería el validate. Esto a lo mejor tú no lo conocías. ¿Esto qué te permite? Que si yo meto la zarpa en algún fichero, pues algo muy típico. Aquí en vez de... Bueno, vamos a probarlo primero. Bueno, pues salgo de la consola, yo hago un Terraform validate. Normalmente si no diera ningún error, directamente no me diría nada, ¿vale? Aquí lo único que me está diciendo es que yo estoy pidiendo un valor de entrada y que no lo tengo seteado, porque yo lo tengo adrede así, ¿vale? Porque quiero que cuando lance este script de Terraform me pida la public key que van a llevar las máquinas. Pero podemos forzar un error para que veáis. Si yo aquí le digo que en vez de un igual, son dos puntos, un carácter ilegal en Terraform, en ese caso, yo hago un validate y me escupe pues que en esta línea hay un carácter ilegal.
Entonces, al final es un uso básico de depuración, pero es mejor que ir y hacer un appli que me escupa ese error después cuando ya estoy haciendo ¿Tiene la appli. varios realmente de todos o Pues, si te digo la depende verdad, del error que sea, ¿no? si te digo la verdad no lo sé, pero lo podemos ver qué hace, porque Bueno, sobre todo, como te he dicho, la error del publishing, a ver, a lo mejor dependerá del tipo de error. mira, por ejemplo, ahora mismo tiene dos errores y parece que solo me está copiando el primero. No sé si lo hay en Empieza dos a hacer ficheros. comparaciones en España. Claro, no sé si ocurre el error en dos ficheros distintos o si solo te lo dice por tipo. Eso no lo tengo claro. Primero me encuentra ahí ya. Sí, ¿Tiene? Sí, bueno. sí. A ver, no, claro, al final esto yo entiendo que no hay que tomárselo, esto no es un eclipse, ni nada de Ya, eso que ya, tú vas a ya. depurar código, claro. O sea, esto es un uso básico porque también el lenguaje de Terraform poco permite grandes cosas. Tú no puedes definir funciones, como hemos visto, está bastante acotado y limitado. Al final este sería el uso de validate que nos vale un poquito para validar la sintaxis de nuestro proyecto, ¿vale? Este es un comando bastante chulo también, que te permite formatear todo tu código si lo tienes que subir en formato canónico, que se llama, si lo tienes que subir a un repo. O sea, te quitaría espacios en blanco, quitaría saltos de línea. De hecho, ahora mismo si lo probamos, vais a ver qué es lo que me hace en todo mi proyecto. Yo le lanzo esto en el Working Directory. Bueno, que tengo por ahí algo, ¿no? No. NSGT. No sé dónde es. ¿Dónde? De su book, ¿no? Ahí tenía. Ah, vale, vale. Este comando, como os he dicho, me dice que me ha tocado todos esos ficheros y ahora vais a ver en el Visual Code qué es lo que me ha cambiado con respecto a lo que había antes, ¿vale? Un fichero pequeñito que lo veamos claro. ¿Veis los cambios que ha habido, no? Sí, él simplemente parece ser que cuando tú vas a subir un repositorio o algo para llevar, digamos, un mismo, no sé con qué criterio lo hará exactamente, para llevar un mismo formato, pues él te quita espacios, te quita líneas en blanco. Ahí parece que no ha cambiado nada. Aquí, por ejemplo, sí que me ha añadido, no sé qué es lo que ha añadido ahí. Ha añadido un salto de línea. Al final te va tocando los ficheros, ¿vale? Por si, yo te digo, no lo he usado nunca, pero me pareció curioso y dije, pues está curioso. Descartar todos los cambios. Sí, ahí está. Es una maravilla el Visual Code. Me gusta que lo haga, pero no lo voy a hacer. Vale, pues eso sería el comando fmt, ¿vale? Para formatear nuestro proyecto. Vale, aquí he agregado algunos consejos de uso que yo me he ido encontrando, como uno que vimos Jorge y yo la semana pasada, bueno, tocando y un poco retorciendo el código, ¿no? Algo bastante básico. En Terraform nunca deberías interferir con el ciclo de vida de la aplicación. ¿A qué me refiero con eso? Esto ocurría, a mí me ha pasado en CloudFormation, en Amazon, por intentar hacer cosas que no se deberían hacer. Si Terraform te despliega una infraestructura que tiene 45 recursos, bueno, hay gente que es muy dada a ir y modificar, por ejemplo, que la NIC esta está asociada a tal binet, tú a mano. ¿Qué pasa? Que la próxima vez que tú lances Terraform, o si quieres destruir tu infraestructura, como has tocado a mano, se puede dar el caso de que él no sea capaz de cumplir su plan, digamos, y no sea capaz de destruir la infraestructura. Él ya se pierde, va loco. A lo mejor no es capaz, te la deja a medias. Entonces, si uno está siguiendo su ciclo de vida con Terraform, es para que lo maneje Terraform. O sea, Terraform es el que crea todo, el que destruye. O sea, nada de desplegar con Terraform y ir a mano tú agregando cosas, quitando cosas, porque entonces aquello se convierte pues, en un circo, claro. O
sea, esto es algo bastante básico, pero que a lo mejor hay gente que no tiene muy claro, que dice, bueno, yo despliego con Terraform y después le añado 3 o 4 cosas más, ¿vale? Lo lógico será que eso lo crees en código también. Entonces, la modificación manual de los recursos, prohibido, salvo que uno sepa lo que está haciendo, claro. Prohibido borrar el fichero .tfstate y su backup. ¿Por qué? Porque Terraform, si le borras ese fichero, cuando vuelves a lanzar el plan, él ya no sabe con qué comparar. O si intentaras destruir, no sería capaz de destruir nada. Te quedaría tu infraestructura en la nube totalmente descolgada de lo que tú quieres hacer en local, ¿vale? Ese fichero JSON, hay maneras, como vimos Jorge y yo, de recuperarlo, pero es una locura, ¿vale? O sea, hay maneras. Terraform, de hecho, eso se está incluyendo en nuevas versiones, pero todavía no está muy conseguido, que dada una infraestructura cloud, él sea capaz de bajártelo y crearte los ficheros de Terraform, que esto es bastante guapo. Lo hemos visto y lo hace recurso a recurso, aunque de momento creo que todavía no tienen conseguido que te consiga el proyecto entero, ¿no? Pero sí que hemos conseguido, pues, dada una VNet, que nos la cree en fichero, digamos, ¿no? Descargarnos, exportar esa infraestructura. Para intentar... La propia documentación habla de eso, import, en futuras versiones tendrá la opción. Claro, bueno, él lo que te intenta es reconstruir, dada una infraestructura cloud, ese fichero tfstate. Y entre otras cosas, con eso ya podrías reconstruir, digamos, tus ficheros a nivel de código, ¿no? Pero eso a día de hoy, de momento, está en proceso y lo que hay que tener muy en cuenta es que ese fichero, que como os conté en la introducción a Terraform, es un fichero que no se sube al repositorio de código, evidentemente, porque tiene datos sensibles de tu infraestructura, hay que tener cuidado que no se puede borrar. De hecho, existe ese fichero y existe un punto backup. Nosotros hemos hecho pruebas de borrarlo a conciencia y los dos, además, los dos ficheros, y aquello pues, se queda loco, o sea, se te queda la infraestructura. No es recomendable, me puedes pasar muchos sudores. Acabas antes borrándolo todo a mano y creándolo otra vez. Otra cosa básica que tiene que tener uno en cuenta cuando empiece a usar Terraform es que está indicado para el despliegue de la infraestructura. No, aunque se podría conseguir con algunas ñapas, no para configuraciones posteriores a nivel de software. Para eso hay otro tipo de herramientas como Ansible, como Puppet, como le queramos llamar, pero hay que tener muy en cuenta que el uso básico de Terraform, digamos, es despliegue de infraestructura y todo lo que eso conlleva, ¿vale? Y bueno, pues creo que con esto habría acabado, a menos que tengamos dudas de algo, queráis ver algo. De que Ansible es quien debe hacer el despliegue de software, te refieres a que Terraform se puede enganchar con Ansible para que él lo haga, ¿no? Claro, aunque que no es el... que esto hace lógica dentro de Terraform, el Terraform pues, sí puede decirle que una máquina cuando arranque, porque tiene lo de la gente de Azure. Tiene el user data, el user data que se le llama. Claro, podría meterle cosas así, pero claro. Bueno, yo eso, claro, no le llamaría que está fuera de Terraform porque efectivamente es algo que te provee la infraestructura. O sea, tú cuando despliegas 10 máquinas, tú le puedes agregar un script de inicio o un user data, como se le llama en Amazon, y le agregarías una plantilla. Efectivamente. Yo quizás me refiero más, claro, a que una de las puede tener una funcionalidad Terraform muy... aunque no es algo que, digamos, sea mantenido, digamos, por los propios de Terraform, hay, digamos, algunos hooks de esto que se le pueden agregar para que tú conectes al término del despliegue de una infraestructura de Terraform, lance un playbook, por ejemplo. Es un uso bastante completo que se suele hacer por ahí, ¿vale? Hay 2 o 3 formas de hacer esto. Tampoco la he querido contar porque yo no la tengo clara, no he conseguido todavía averiguar cuál era la forma correcta de hacerlo. Pero, efectivamente, al final hay que tener muy en cuenta que Terraform es para lo que es el ciclo de vida de una infraestructura. Por eso cuando estábamos pensando en todo esto del Kirio School y demás, de ver cómo metías lógica, cómo poder hacer esto, digamos, para que te cree 7 clústeres distintos, claro, hay que pensar en eso, en que si yo tengo que crear una infraestructura que sean 8 clústeres, hombre, yo puedo tener uno y lanzar Terraform 8 veces, pero quizás lo más lógico sea crear la lógica dentro de Terraform que te permita lanzar todo eso de una vez, ¿no? Que es al final un poco
valor que yo le veo, que desde un solo proyecto tú puedas desplegar toda tu infra, destruirla a la misma vez, no que tengas que estar, digamos, con pasos adicionales por fuera de Terraform. Pues hago esto 7 veces, después no me acuerdo si lo he borrado 6 o me queda uno por ahí. Tener un poco eso en cuenta, ¿vale? Pero yo la verdad es que cada vez que voy viendo cositas, descubriendo, me parece chulo. Funciona con Cloud Civil, o sea, puedes tener el mismo despliegue con máquinas en Azure, en Amazon y en Tennis. Bueno, a ver, ellos hablan de que esto es cloud agnostic, pero eso ya la introducción a Terraform que hicimos, eso ya lo discutimos, debatimos que eso no es real. No es real porque la API de Amazon no es la misma que la API de Azure. Entonces, ¿puedo lanzar el mismo proyecto en Amazon que en Azure? No. Sin hacer cambios, no. En el código. Ahora, ¿son cambios relativamente sencillos? Sí. Al menos en los major clouds de estos yo diría que sí. Porque lo único que cambia es que el recurso que en Amazon o que en Azure es un Network Security Group, en Amazon se llama Security Group. O sea, y a lo mejor en vez de tener estas 3 properties, cambia una y añade una cuarta. Entonces pienso... Pero puedo mezclar, ¿no? El código, puedo poner un resource que sea ese en Amazon, está pegado en Azure, y puedo hacer copia-pega de ese y ponerlo en Amazon. Con las propiedades que le conozco. Pues tú podrías reutilizar. Lo que tú, en un proyecto... Es lo que estoy diciendo, a ver. En un proyecto tener más de un provider, hasta donde yo sé, creo que no. O sea, un proyecto tiene un provider. En este caso, mi provider, ¿ves? Yo le digo que es Azure. Ahora, que tú en un proyecto puedas tener, no, la verdad que no lo he probado nunca, muy buena pregunta, pero yo tengo mis dudas de que en un mismo proyecto... Yo diría que tendrías que tener un proyecto para Azure y otro para Google. Al menos hasta donde llega mi conocimiento ahora mismo, ¿sabes? Pues cada provider lleva una versión de un plugin. Entonces, cuando se dice que es cloud agnostic, bueno, para mí cloud agnostic sería que yo me llevo el mismo código y lo despliego en Amazon sin hacer cambios, pero eso no es posible porque las APIs son distintas, entonces no puede ser posible. Ahora, hay servicios que existen en Azure que no existen en Amazon. O sea, en Azure o lo llaman distinto. Claro. Si llaman distinto, bueno, esto podría entenderlo. Bueno, vale, pues. Sí, y Amazon este nombre y Azure este otro. Claro, pero no sé, por ejemplo, Kinesis. Pues bueno, pues como tal, igual en Azure, pues no hay. Igual hay algo que es similar, pero no tiene las mismas características. No es muy complicado adaptarlo, ya te digo, al menos en los major cloud, pero hay que hacer una serie de cambios y tener tu proyecto. Pero, claro, antes hemos hecho pruebas y la infraestructura del Big Data as a Service lo despliega en un minuto, 60 y pico recursos, con una plantilla que al final yo lo he creado en un rato, en una mañana, toda esta plantilla que veis aquí, que sí veis que hay 10, 12 ficheros, pero al final puedes recrear eso las veces que quieras, puedes destruirlo y sabes que se destruye entero sin dejarte por ahí ningún recurso raro. Pues claro, esto tiene muchos beneficios cuando se trata de construir infraestructuras medianamente contundentes. A lo mejor para crear 3 máquinas, pues uno no se pone a crear una script de Terraform. Pero desde luego si tiene, claro, que puede ser también, si uno tiene que repetir esa tarea 17 veces y se quiere asegurar de que le salga bien y a lo mejor las máquinas tienen alguna serie de configuraciones un poquito más complejas, pues a lo mejor ni tan mal está en crearte tu script de Terraform con tu código versionado. Claro, evidentemente. Pues, no sé, eso es todo lo que os quería contar de momento hoy. Si tenéis dudas, preguntas... No sois tímidos, hombre. Preguntad al doctor Fernández. Pues nada, Si no, pues nada, daremos aquí por concluida esta sesión. ¿Qué foto? Mejor. No, ya acabó la sesión.